Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. El tema de la vacunación y de que nos decías que no todo el mundo está vacunado lamentablemente no. Y que, por ejemplo, los menores de 60 años con factores de riesgo están siendo vacunados ya. De momento hay una campaña de vacunación que es un poco más grande y que embarcó también ahora a menores de 70 años, todavía los de 60 años no están vacunados aquí en Alemania y se avanza muy lentamente de momento porque hay falta de vacunas, digamos, o sea que tenemos de momento este problema que son las faltas de vacunas, el abastecimiento de las vacunas es un poco difícil en momento aquí en Alemania. Bien, para que sepas, aquí en Neuquén, en la región, mis pacientes, yo soy infectólogo, mi especialidad es infectología, y mis pacientes menores de 60 años ya me están pidiendo la indicación, ya se están anotando por el sistema, es el sistema, la computadora, dan sus datos, ponen su factor de riesgo y con la indicación de los médicos especialistas, sean los oncólogos, los trasplantólogos, los infectólogos, etcétera, etcétera, se están anotando y ya están siendo vacunados. Bueno, una diferencia con ustedes, lo que pasa es que Neuquén es una provincia relativamente pequeña, somos 600.000 habitantes, entonces quizá, ¿ustedes qué población tienen en tu estado donde vives? Aquí en Hannover somos 600.000 habitantes, medio millón de habitantes. Y lo que han incorporado ahora nuevo es que los médicos de cabecera, digamos, tienen la posibilidad de vacunar. O sea que vacunas son directamente llevadas a los consultorios de los médicos clínicos de cabecera y los pacientes pueden ir directamente a vacunarse allí con una cita sin necesidad de ir a un centro vacunatorio. Y eso agiliza un poco también toda la campaña de vacunación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un placer haber charlado contigo y de habernos conocido. Bueno, y seguiremos en contacto. Vale, muchas gracias. Muy buenos días. Adiós. Bueno, para ustedes son buenas tardes, disculpen, no pasa que nosotros con la diferencia horaria, para él son las 3 de la tarde. Ya estamos en contacto con Ailín desde Londres. Ailín Busi es neuquina y vamos a ver cómo están las comunicaciones ahí. Perdón, Ailín, que estamos un poquito retrasados, pero nos entretuvimos por Alemania en este viaje que estamos haciendo. Ailín es doctora en biología molecular y trabaja en el King College de London y en la Universidad de Oxford, en Londres. No sé si lo dije bien, no sé si estás escuchándome, Ailín. Voy sí, mejor. Te escucho perfecto. Bueno, vos corregime con el inglés. Mucho gusto. Ailín, bueno, yo te conozco por tu hermana, así que llegamos a vos porque tu hermana es compañera de una de mis hijas. Bueno, aquí estamos, así que nos comentó que estabas en Londres y por eso te estamos molestando. Yo te expliqué la temática del programa por el teléfono y la intención es que nos cuentes primero, bueno, por ser especialista en biología molecular, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué haces vos hoy allá en Londres? Hoy, bueno, primero que es un día hermoso y soleado acá. Buenos días a toda la audiencia, primero que todo, y muchas gracias por la oportunidad. Soy bióloga y estudio el desarrollo del oído interno. Trabajo dentro de un hospital y como por eso me vacunaron como se nos considera trabajadores esenciales, a pesar de que soy menor de 45 todavía. A los trabajadores esenciales se nos empezó a vacunar en diciembre del año pasado. Luego de que, por supuesto, se hubiera vacunado a quienes son los trabajadores de primera línea, ¿no? Por supuesto. Y bueno, respecto de cómo funciona aquí el sistema de salud, es también público, se paga con los impuestos,
totalmente, bueno, totalmente gratuito dependiendo de la situación laboral de cada uno, ¿no? Cuesta alrededor, a mí se me descuenta alrededor del 20-25% de mi sueldo mensualmente en impuestos. Parte de ello va dedicado a la pensión, a la jubilación, y el resto es impuestos generales, en los cuales se incluye el dinero destinado al NHS, que es el Servicio de Salud Nacional. Y lo que me resultó a mí muy interesante cuando me mudé acá es que está de alguna manera descentralizado. Uno cuando se muda aquí a Inglaterra, buscas lo que se llama una general practice, una práctica general, que vendría a ser como la salita del barrio, y uno se tiene que ir y registrar en la salita. Te quedas con un número de NHS, que es tu número como de seguridad, seguro de salud. Y cualquier inconveniente de salud que uno tenga, primero se va a referir a la salita del barrio, ¿no? Primero va a hablar con su médico generalista dentro del barrio. De ahí te van a enviar, dependiendo de lo que vos necesites, no sé, si necesitas hablar con un dermatólogo, te van a derivar al hospital especializado en dermatología. Si necesitas un ginecólogo, te van a enviar al piso de tal hospital especializado en eso. De alguna manera es bastante organizado, pero bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, esto hace que a veces hay demasiado tiempo entre un paso y el siguiente, por toda la burocracia que esto conlleva, ¿no? Uno no puede tener directamente el acceso a su cardiólogo, tiene que ir por medio de su médico generalista. Una vez que uno ya está dentro, si tenés alguna patología, alguna situación que necesita un seguimiento, una vez que ya estás dentro del contacto con el especialista, ahí es muchísimo más sencillo, porque bueno, ya el especialista se va a dedicar a tratarte. En general, lamentablemente yo he tenido que acceder bastante por algunas cuestiones de salud. El año pasado me tuvieron que hacer una cirugía menor, y la atención es excelente, excelente, pero lo que se pierde un poco es quizá el contacto humano, ¿no? Que es quizá en Argentina la experiencia que tengo yo es que, bueno, uno conoce a su médico, es otro tipo de trato. Aquí es todo mucho más frío, no dejas de ser un número, entonces eso a veces como paciente genera un poco de inseguridad, ¿no? Es como, esta persona realmente me está prestando atención a mí, me está dando el tratamiento que realmente necesito, y la realidad es que sí, es que es gente súper capaz, pero bueno, es esta cuestión del lado humano, que como bueno, es una ciudad, sobre todo en Londres, una ciudad tan grande, el lado humano de la medicina a veces como que pasa un poquito a un segundo plano, porque bueno, en definitiva es una máquina, no deja de aparecer gente que necesita ser atendida. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Problema de temperatura. Son fríos. Uno que ha estado en algunos servicios de salud, por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos, en Canadá, y es un problema de temperatura. No hay tiempo. ¿Listo? Que pase el que sigue. Si pasás a hacer el número 23.717, listo, falta que pase el 23.318, listo, pase el que sigue. Eso es, que no pasa lo que sucede aquí, ¿no? Aquí somos un poquito más, bueno, sobre todo en el interior, uno tiene el contacto, bueno, y no rehuye a eso, porque nos agrada decir, pero bueno, no todos somos iguales, vos lo comprobás allá, ¿no? Perdón que te interrumpí, seguí contándonos. No, es como vos decís, y a veces uno como del lado del paciente se olvida del esfuerzo que está haciendo el profesional del otro lado, que no es solamente en Argentina, sobre todo se dedican a uno no desde el lado fisiológico, sino también desde el lado emocional, no la contención, que es algo súper importante, a veces lo dejamos de lado o no nos damos cuenta.
y creo que es muy importante. Y después, bueno, respecto bueno, una cosa muy interesante es que, bueno, durante la pandemia bueno, para prevenir que la población vaya, los conglomerados de población, digamos, de gente dentro de las estancias o de los hospitales, se generaron algunas cuestiones más como, por ejemplo, hacer atención o seguimiento por teléfono. Así como está, que es algo muy interesante, así como está el 999, que es el número de emergencia, que también es como el 911, cualquiera de los dos funciona, los he tenido que usar, así que sé que funciona. Así, si uno tiene una emergencia, ya sea de médica o policial, llama al 999, pero si uno sabe, está en su casa, se siente un poco mal y tiene la duda de que es como, no sé si es tan grave como para que vaya al hospital, hay otro número que es el 111. Y ahí podés hablas en primera línea con una enfermera que te va a ir asesorando y dependiendo te va a hacer preguntas respecto de qué es lo que vos estás sintiendo, y si depende de la situación, te va a aconsejar o que vayas a un hospital o que esperes un par de horas, o a decir, bueno, en 2 horas te va a llevar un médico especialista de ese área y va a hacer el seguimiento. De esa manera, este es un sistema que ya existía antes, pero que se explotó muchísimo en el último año y ha ayudado bastante a que, bueno, la gente eh, concurra al hospital o a la salita cuando es realmente necesario, ¿no? Sí, perdón, Martín, te quiero hacer una pregunta. Sí, Martín Burgo está con nosotros también, acompañándonos. Hola, Martín. te quería consultar cuando vos hablas de este servicio de asistencia, en este caso de la pandemia, ¿no se hizo uso de la teleconsulta en sí? Por medio de una videollamada, como para tener un contacto más directo por parte tal vez no del enfermero, sino del especialista. Por videollamada, no tanto, la verdad. Solamente algunas salitas o algunos hospitales que han empezado a trabajar con aplicaciones, desarrollado aplicaciones de teléfono, porque como mencionaba Pablo más temprano, en Europa hubo un problema muy grande con el tema los datos, ¿no? La protección de los datos personales. Entonces es como que el tema de generar aplicaciones y todo eso necesita muchas cuestiones de seguridad, que bueno, vos se las entenderás mejor que yo. Sí, el problema del que hablaba Pablo se origina porque por una exposición de los datos. Sí, de hecho, yo como trabajo dentro de un hospital, tengo que cada un par de meses llenar un formulario de que no, si llego a tener necesidad de acceso a datos de pacientes o eso, que no los vas a compartir, cómo vas a manipularlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está bien, es para proteger los datos del paciente, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, porque bueno, en algunos casos puede resultar engorroso compartir datos entre hospital y hospital, por ejemplo. Eso es algo muy importante bueno, al menos acá está bastante mejor organizado, como mencionaba Pablo también, o sea, toda la historia clínica, todo vos vas y están tecleando en la computadora, taca, 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 taca. Como yo siempre voy al mismo hospital, mi historia clínica en cualquier momento la pueden tener acceso cualquiera de los especialistas que hayan necesitado ver. Incluso yo, si quiero tener acceso a mi historia clínica, puedo pedirla, no tienen derecho a negármela porque soy el paciente y ahí cada uno elige con quién quiere compartirla. De hecho, yo la he compartido con mi médico en Argentina. Y cuando hablas de compartirla, ¿la compartís directamente desde el portal de la NHS o te la bajas, no sé, en algún formato para compartirla? O sea, es una responsabilidad tuya. El año pasado, cuando quise tener unos resultados de una biopsia, tuve que ir personalmente, verificaron que era yo, la paciente, quien iba a resultar y me dieron en un sobre impreso. Porque bueno, en ese momento todavía no estaba tan desarrollado el tema de la aplicación. Ahora tengo una aplicación
a ver si puedo, que está, me parece fantástico, fantástico porque con el dedito solamente puedo tener acceso a mis resultados de mi último análisis de sangre. Tengo ahí un gráfico de barras dentro de la aplicación y muestra. O Me sea, parece fantástico porque, bueno, es como tener acceso cada uno a sus datos y poder, no sé, llevarlos de un clínico al otro de ser necesario, ¿no? Lo ideal sería que ninguno tenga problemas de salud, pero cuando los tenés, lo mejor es tener acceso a tu historia clínica para poder compartirla con el especialista, ¿no? pero en este caso el mecanismo que vos decís, la autenticación es por medio de tu biometría de tu dedo. Sí. O sea, Sí. alguien te tomó una huella en No la NHS. puedo mostrar porque tengo el background, pero sí, por medio del, como en el teléfono. Sí, sí, el mecanismo es la biometría. Sí, sí. Que cuando te registraste biométricamente vos. No, el registro es respecto del teléfono, o sea, yo no me registré, lo que me registré es en la aplicación. Y cuando uno se registra en la aplicación tiene que dar, como mencionaba Pablo, firmar todos los consentimientos de que está conforme de que sus datos sean guardados en una plataforma virtual, ¿no? Interesantísimo eso, para mí desconocido, por eso me quedé mudo tratando de anotar todo lo que decías. Bueno, vos sabés que aquí en Argentina tenés conocimiento por lo que has vivido aquí, que el paciente es dueño de sus resultados. Vos tuviste que firmar un consentimiento para que te entreguen tu anatomía patológica. Aquí, bueno, es más artesanal, cada uno de nosotros, lo digo en primera persona, o de cualquiera de los que vivimos aquí, tomamos nuestro laboratorio, tomamos nuestro tejido que va al patólogo y nos da el resultado y se lo llevamos a nuestro médico. Ustedes, bueno, en el primer mundo, allá en Gran Bretaña, se manejan directamente por una vía interna y que por eso ustedes, bueno, vos como paciente tuviste que pedir todo eso para autorizarte. Creo que hasta aquí ha sido excelente eso. Ahora, por los tiempos, y ya estoy mirando el reloj para que no nos pase lo de Pablo, te vamos a preguntar cómo estamos con el tema SARS-CoV-2, COVID-19. A ver, cómo están hoy allá en Londres. ¿Vos en qué barrio vivís, perdón? No te preguntamos eso. Estoy en el norte de Londres, En el norte. en una zona que se llama Stoke Newington, que es Ajá. un barrio muy, muy tranquilo, muy residencial, mucha gente joven, pero tranquilo. ¿Y tu trabajo queda, el hospital queda cerca del Big Ben? No. No, ese- el hospital donde yo trabajo queda enfrente de Sharp, La Astilla, que es el edificio más alto de Europa, que se llama Guy's Hospital. Tenemos una vista hermosa ese del río. que tiene como una forma de bala, cerca sí. del London Bridge. En el London Bridge, exacto. Ahí mismo, Bueno, sí. Es bien, muy bonito. Bueno, entonces ese, le de hospital, perdón, yo había pensado que era el que estaba frente al Big Ben. Bueno, perdón por esa disquisición, pero es como, ya que no podemos tomar un avión, viajamos desde acá, ¿ves? Te preguntamos, estamos 2 segundos allá. Contanos Sí. entonces, ¿cómo están con la problemática COVID-19 ustedes? Bueno, acá están vacunando a lo loco. Ahora han llegado todas las personas mayores de 45 años, solo por ser mayor de 45 tenés acceso a la vacuna, y si sos menor de 45 y perteneces a algún grupo de riesgo, también podés tener acceso a la vacuna. Han habido un par de cuestiones, digamos, socioeconómico-políticas, algunos problemillos con el resto de la Unión Europea, porque, bueno, están aquí como conglomerando vacunas, asegurándose que la población del Reino Unido está a salvo, pero bueno, el resto de la Unión Europea quizá no la está pasando tan bien. Están empezando a abrir las cosas acá, como hay tanto porcentaje de población ya vacunada, y bueno, y eso es algo, bueno, vos como infectólogo lo vas a saber explicar mejor que yo, porque lo que se está haciendo aquí desde el año pasado es por dos frentes. No es solo por el lado de la vacunación, sino también el testeo. Es seguimiento y localización. Hay centros de testeo gratuitos. Y hace un par de semanas uno puede pedir que le envíen el testeo rápido de anticuerpos, de antígeno, que
te lo podés hacer vos en tu casa. Y se recomienda, a la gente se le recomienda activamente como pidan el testeo, el test rápido, pídanlo, que es gratis, te llega en un sobre a tu casa, y por más que seas asintomático, aconsejan testearse cada un par de días. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 de cada 3 personas asintomáticas es transportador del virus y puede estar contagiando a otras personas. Sin lugar a dudas, la relación, y perdón que te interrumpa, es más económico el diagnóstico, perdón que hablemos de economía o de dinero cuando estamos hablando de salud, pero es más económico el diagnóstico que tratar la enfermedad. Es elegir entre ser ecologista o ser bombero. Cuando soy bombero, llegó tarde, se prendió fuego el bosque y veo y cuento daños. Si soy ecologista, hago prevención, hago el testeo, guardo a las personas en el buen sentido de la palabra, es decir, aíslo al paciente positivo y voy a tener muchísimo más rédito que estar esperando casos, como hacemos mucho. Martín, te quería hacer una pregunta, Martín. Ah, no, perdón, me confundí, sí, seguí contándonos. Y bueno, la verdad que en ese sentido, por ejemplo, yo me siento una privilegiada porque como trabajo en una universidad o dentro de un hospital, se nos invita, no es una exigencia, pero se nos invita a que nos testeemos 2 veces por semana al menos, es algo que yo hago regularmente, y además estoy vacunada. Entonces esto me convierte a mí que cuando yo me quiero juntar con una de mis amigas a tomar un café al aire libre, porque es lo único que está permitido, tengo la tranquilidad de que yo estoy vacunada, entonces en el hipotético caso de que ella tuviera el virus, las chances de que a mí me afecte son muy, muy bajas. Pero inclusive si así lo fuera y yo contraigo el virus, al testearme regularmente, voy a saberlo y voy a poder aislarme en mi casa y no estar repartiéndolo por el resto del hombre. Nos están quedando 2 minutitos, perdón pero otra cosita que te quería preguntar sobre el test. ¿Cuál? ¿El hisopado o el test sencillo, el de saliva? Contanos cómo tomas la muestra o cómo es el del domicilio que te envían a tu domicilio. El que te envían a domicilio es el rápido. El test que te tenés que hacer una pinchadura en el dedito y listo. Bien. Y el que... No, perdón, ese es para otra cosa, porque te envían de todo. Ese es para el de anticuerpos si querés saber si tuviste COVID. Sí. El que te envían a domicilio es como un hisopado que se hace uno simple por las fosas nasales y en la boca. Y en la boca. Y el que me hago yo regularmente tengo que escupir saliva en un tubo. Y a eso se le hace una PCR. Bien. Es el que conocía yo que hacen en la universidad en Austria, por ejemplo, para 1 vez por semana, lo tienen que hacer todos los alumnos para poder entrar. ¿Sí? Igual lo hacen muchos en Austria para las fiestas. Así que antes de ir a una fiesta se testean todos y entran con él. Otra vez nos cortó. Perdón, Ailín, excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Y desde acá en Neuquén, que empezó el otoño, mucho frío, hoy. Bueno, saludos por eso. Leve. Eso, gracias, saludos. Martín, nos despedimos, muchísimas gracias. Disculpen que nos hemos pasado las 2 veces, pero bueno, estuvo excelente hoy. ¿Te parece, Martín? Seguiremos, otra vez, nos quedó corto. Sí, seguiremos. Muchísimas gracias a Fabián, que está en los controles, a Paulita desde las redes sociales, a Sofía de la producción, a Martín desde que nos está haciendo toda la logística ya. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.